en el Señor. Nuestro tema de hoy es activando el poder de Dios en la sanidad mental o emocional. Muchas personas andan por la vida creyendo, aún creyentes en el Señor, hombres y mujeres nacidas de nuevo, que cuando se presenta un problema emocional o mental, creen que no hay solución y que tienen que correr para donde el psiquiatra o para donde el médico. La gente siempre piensa, se me enloqueció mi hijo, se me enloqueció mi hija, no hay solución, corra para donde el médico, que ya esto no tiene otra. Una es la ayuda profesional y otra es la ayuda espiritual. Y mi pregunta en esta noche sería, ¿para usted qué es más relevante, la ayuda espiritual o la ayuda profesional? Yo se la dejo a consideración para que analice. La ayuda profesional es muchas veces lo que tiene que ver con la ciencia y lo que se ha estudiado en una universidad y se ha logrado sacar un buen puntaje y una buena nota, por lo cual la persona queda preparada para trabajar profesionalmente. Pero la ayuda espiritual, la manifestación de la gloria de Dios, que no tiene límites. La ciencia tiene sus límites, la ayuda espiritual o la manifestación de la gloria de Dios no tiene límites. Entonces, cuando decimos, no, que la ayuda profesional, estamos menospreciando lo que Dios puede hacer y que para Dios no es imposible y que cualquier persona que entre a ese mover sobrenatural de Dios nunca más va a quedar igual, volverá a un estado original conforme al plan y propósito de Dios. Entonces, la sanidad mental o emocional está basada en desequilibrios emocionales, mentales, psíquicos o psiquiátricos, como le llama la ciencia. Es un problema mental, también conocido como trastorno o enfermedad mental. Se refiere a una condición que afecta la salud mental de una persona, incluyendo su pensamiento, sus sentimientos, su comportamiento y relaciones. Estos problemas pueden variar en gravedad y pueden ser causados por una combinación de factores ambientales y genéticos y psicológicos. Algunos ejemplos de problemas mentales incluyen ansiedad, depresión, estrés, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad y trastornos alimentarios. Los problemas mentales pueden afectar significativamente la calidad de vida de una persona y pueden requerir tratamiento profesional como terapia o medicación temporal. Voy a explicarle en detalle acerca del punto y el tema, porque quiero que deje de una vez por todas o aprendamos a dejar los sofismas o aprendamos a dejar los paradigmas incorrectos o las calificaciones inadecuadas que no tienen nada que ver con la verdad del Señor. Una vez estaba en Santa Marta, en una época de elecciones, era un sábado, me acuerdo, mi vecina de al lado se había lanzado el consejo y votamos por ella y todo. Ella me pidió el voto, la ayudamos con el voto. Pero lo curioso es que tipo 3, 4 de la tarde, cuando se cerraron las urnas, que empezaron a ver, ya llevaban 3, no, 4:30 más o menos, ya había perdido. No le reportaban unos como 20, 30 votos cuando los demás llevaban 300, 400. Y ya a las 5 perdió totalmente, quedó en cero, no apareció en el mapa. Ella estaba comiendo, ella entró en crisis y empezó a patalear con fuerza y hacía angustiarse, a patalear y hacía como un robocito en el piso y daba vueltas así como una serpiente. Yo salí corriendo, como buen pastor que soy, empecé a reprender al diablo, fuera demonio, suéltala, suéltala, suéltala. Y cuando ella se sintió que la estábamos atosigando con la reprendedera, ella alzó la mano y dijo, no, no es demonio, estoy mal de la mente, estoy desequilibrada, y siguió trastornada. Entonces yo cambié mi oración. Al ella avisarme que no era un demonio, y también yo percibí que entre más reprendía al demonio nada que se iba, empecé a guiarla a orar para que renunciara a todo lo que le estaba generando ese desequilibrio emocional en ese momento. Cuando empecé a orar en esa dirección, ella empezó a calmarse hasta que volvió a su estado normal. Y ella me cuenta, lo que pasa es que acabo de perder las elecciones, yo invertí mucho dinero en esa campaña y mi líder que me puso en esto no me apoyó y por eso es que acabo de perder. Y ahí me quedé con ella hasta que ella reaccionó correctamente y ya la dejamos quieta. Pero fue un momento de una reacción emocional donde se desequilibró
y entró en crisis. En ese estado, una persona puede pasar de un estado mental a otro. Ese es el peligro. De un estado de una crisis emocional a una crisis mental más fuerte y hasta la locura. Y puede también ser poseída por demonios porque está a la intemperie en ese momento. Pero la persona no tenía un demonio inicialmente, tenía una carga emocional muy fuerte que la llevó al desequilibrio y empezó a patalear, a hacer locuras y a decir locuras y a moverse con una fuerza increíble. Y lo que uno se imagina como pastor, yo no manejaba estos temas a profundidad, ya lo sabía, pero no los manejaba tan profundos, ni los identificaba con tanta facilidad. Estoy hablando hace 24 años atrás. Pero Dios me ha dado la sabiduría y el entendimiento para comprender. De ahí en adelante empecé a interesarme en el tema y cuando una persona se desequilibraba, yo oraba en el momento preguntándole al Señor qué es un demonio o un desequilibrio, hasta que Dios me decía qué era. Y entramos a trabajar de acuerdo a la situación, a la problemática. Nosotros no podemos empezar a gritar como locos cuando una persona tiene un desequilibrio emocional. Fuera, fuera, diablo, Satanás, te reprendo. Usted necesita tiene que estar más cuerdo que la persona que está desequilibrada. Porque si usted se desordena peor que esa persona, el estado viene a ser difícil o imposible de tratar. Cuando una persona experimenta trastorno psicológico, trastorno emocional o mental por una mala noticia, por el estrés, hay personas que se estresan demasiado, hay personas que se preocupan demasiado, entran en estado de ansiedad. Esos extremos pueden dar lugar a una atadura demoníaca, claro que sí, porque la persona en la balbuceadera y en el desequilibrio que tiene empieza a proclamar palabras que son puertas abiertas. Entonces pasa de un estado emocional a un estado espiritual. Es un estado emocional o mental que es controlable, pero cuando es espiritual ya lleva a un nivel demoníaco, donde la persona entra en un estado de atadura demoníaca y es cuando el demonio lo impulsa a hacer más locuras e incluso a quitarse la vida o a quitarle la vida a alguien. Pero se inicia con un problema mental o emocional que puede ser producto de ansiedades, muchas preocupaciones, muchos estrés, malas noticias, se le acumularon informaciones innecesarias, indebidas, con mucha frecuencia. Es cuando viene el trastorno bipolar que tiene, por un lado piensa una cosa y por otro lado piensa otra, tiene dos tipos de pensamiento, lo cual lo desequilibra mentalmente. Cuando hablamos de la esquizofrenia, estamos hablando de un problema espiritual que se convierte de mental a espiritual. Cuando es esquizofrenia ya se trata de espiritual, tiene que ver con demonios mayormente. El trastorno de la personalidad también puede ser influenciado por un demonio. La personalidad se le pierde, no sabe cómo reaccionar y es cuando hay ataduras demoníacas. Y también otros son trastornos alimentarios. Si una persona no se alimenta bien, va a tener un problema emocional muy fuerte. Eso lo descubrimos hace poco, hablando con personas que se desequilibraban emocionalmente por causa de su mala alimentación. Hay personas que por mala alimentación pueden llegar hasta la locura. Primero entra en una ansiedad, luego entra en un estrés, en una crisis hasta que cae en locura. Pero ven acá, ¿por qué? No se alimentaba bien y las neuronas del cerebro no eran bien alimentadas y se empezaron a dañar y a generar desequilibrio emocional. Muchas personas, por causa de endeudamientos, por causa de muchos problemas familiares, personales, afectivos, sentimentales, con el jefe, con el vecino, entran en crisis de tanto recibir tanta información negativa, de amenazas, ¿verdad? O de experiencias traumáticas de una relación sentimental que no se corrige, sino que cada día problema en los esposos, los hijos, hay problemas, conflicto, de que pum, la mente y las emociones se desequilibran y la persona pasa de un estado normal a un estado de desequilibrio y luego puede pasar a un estado espiritual. ¿Cómo es el tratamiento cuando tratamos con un caso de estos que son meramente emocionales o mentales, que no son espirituales? Nosotros tenemos que utilizar las escrituras para todo esto. No corra para el psicólogo, corra para el médico. No descartamos la medicina, no descartamos la ciencia, pero creemos totalmente que Dios tiene más poder
que cualquier mover científico. Ahora, si usted no sabe manejarlo, corra para el médico. No hay problema. Pero la clave que cada hombre, cada mujer de Dios debe manejar su momento en primera instancia es acudir al poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios genera un efecto sobrenatural porque las emociones se desequilibran y la mente también. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar la palabra de sanidad, así como la proclamamos por una enfermedad que tiene un dolor en el estómago. Se pone las manos, se proclama la palabra de sanidad y ocurre la sanidad. Que tiene un problema emocional que se desequilibró, proclamar la verdad, aprenderse los versículos de la Biblia que hablan en esta dirección, aprender bien la escritura, manejarla, creerla, vivirla, creerla con todo el corazón y saber aplicarla. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo quiero hacer un énfasis en esta palabra porque a veces el que entra en ansiedad es el cristiano, la mujer de Dios, Luz Mary, Luz Marina. ¿Quién más está por allí? Ahí está Edith. ¿Quién más está por allí? Yo no lo alcanzo a ver todos. Ahí está Elinor, posiblemente está Lupe, Giniva, Luis Carlos. Entonces, ¿qué sucede cuando entramos en crisis? Corra, vamos a buscar un médico, un profesional, y descartamos la mejor posibilidad que tenemos. Cuento una experiencia que tuve muy traumática en mi vida. Entré en una crisis emocional y lo que me dio fue sueño, una ansiedad tan horrible que yo me quería arrancar los cabellos. Y yo en ese momento que entro en crisis, que me voy a la cama, ese sueño ya 3, 4 horas de día, que yo no duermo de día, sino es para reparar sueños de noche que pierdo. Pero esa noche, esos días no estaban bien y entré en esa crisis y entré en depresión, una cosa horrible, y enseguida mi mente empezó a divagar. Y aún dormido hablaba locuras. Enseguida desperté y me senté en la cama y dije: un momento, ¿qué pasa? Por la llaga de Jesús yo fui sanado, y empecé a proclamar la palabra y a renunciar a la preocupación, a renunciar a lo que tenía, al estrés, a la carga, cuando mi mente enseguida empezó a aclararse. Dije: wow, sí es fácil salir de los problemas traumáticos emocionales y mentales. Tiene que ver con la voluntad humana de un hombre o de una mujer que ha sido regenerado por el poder de Dios, que tiene la capacidad de decirle no a los disvarios mentales y emocionales, que es lo mismo como si le diera un dolor, un malestar físico. Creemos que es imposible, creemos que hay que salir corriendo, creemos, no, espérese un momento, tengo el dominio propio y la capacidad de decir: fuera ahora mismo toda preocupación, toda ansiedad, se va de mí, y empezar a organizar la mente. Y sigo leyendo los versículos bíblicos que tengo aquí para que cada uno se los voy a pasar luego por allí para que los tengan presente. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces la mente se llena de argumentos demoníacos, humanos, personales, profesionales, de trabajo, de estrés, de carga, de preocupaciones. La mente se cautiva, se hipnotiza, se satura, se controla por el estrés de afuera. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Son estados emocionales y mentales, derribando. Yo hago así: derribo todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ahora mismo llevo todos mis pensamientos a la obediencia a Jesús y lo proclamo con autoridad. Me estoy autosanando emocional y mentalmente. Muchas veces no necesitamos la ayuda de nadie, otras veces sí. Pero lo más importante es cómo salgo yo del problema en el momento que no tengo ayuda de nadie. En el momento que solo estamos Dios y yo. Señor, tu palabra dice que yo debo llevar cautivo todo pensamiento contrario a tu voluntad. Y ahora mismo mis pensamientos entran en orden. Llevo cautivo todo pensamiento a la verdad o a la obediencia en Yeshua. Y usted se va a dar cuenta cómo su mente empieza a organizarse enseguida. Porque es un estado emocional o mental que no tiene nada que ver con lo que el Padre está haciendo en ese momento. No tiene nada que ver con la manifestación de Dios, sino con una manifestación externa, bien sea por estrés, carga, preocupación, angustia, deudas, persecución, ansiedad.
Y este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde muy fácilmente vamos a ser desequilibrados. Y nosotros tenemos que estar parados, firmes, con base al reino y a las escrituras, para no permitir que nada de eso nos saque del propósito del plan de Dios y terminemos cometiendo un error que no va a tener reversa, que va a ser muy catastrófico y que nos va a doler mucho, y que una persona desequilibrada emocional o mentalmente puede matar a otra con mucha facilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua en voz alta, proclamando con autoridad. Conocí en Costa Rica la vida de un hombre que a los 17 años lo declararon totalmente loco y lo metieron allá en los Estados Unidos. Era un gringo, lo metieron allá en el local. Le meten a los locos. Allá le colocaban una camisa de fuerza y apenas él llegó le metían un pantalón de una sola manga para no dejarlo que se levantara. Y cuando él le ponen ese pantalón y esa camisa, te queda inmovilizado en una habitación solo, con paredes que eran de acolchonadas para que no se hiciera daño. Duró 3 días allí cuando él percibió al Espíritu de Dios en su locura. Él había sido diagnosticado como loco y mientras estaba ahí en su locura, oyó la voz de Dios que le dijo: tú no estás loco. Hay demonios que están sitiando tu mente, pero tú no estás loco. Yo te voy a decir yo te voy a decir lo que hay que hacer en el primer momento que tengas la oportunidad, que te la voy a dar. Dios le empezó a hablar y ese dice: ¿qué debo hacer? Entonces dice: duerme, descansa. Y ese duerme, descansa, pues pasaron 2, 3 días durmiendo, durmió todos esos 3 días y cuando despertó tenía la mente más lúcida. Muchas veces los problemas emocionales o mentales no tienen nada que ver con una inyección que te coloquen para dormirte, para doparte. Tiene que ver con que te relajes y duermas, descanses, para que tu sueño reparador organice tus neuronas, organice tu cerebro, organice tu mente, tu voluntad, tus emociones y empieza a ver el orden de Dios. ¿Qué hacen los médicos cuando entras en crisis emocional? Te ponen una inyección y te meten allá en una cama y ahí duras 3 días durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Hicieron los médicos algún milagro? No, sabían que necesitabas descansar. Eso es todo. Está estresado, está muy preocupado. Relájese, duerma. Duerma 2, 3, 4 horas más de lo normal. Relájese. O sea, descanse. ¿Qué dice el Señor cuando estamos atribulados, cargados, cansados, demasiado estresados? Dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Qué tengo que hacer yo cuando estoy demasiado estresado, cargado, atribulado, preocupado, angustiado? Me están matando las deudas, me desconecto del mundo, cierro teléfono, cierro todo, apago todo y a dormir, a descansar y a decir: Señor, voy a descansar en tu presencia. Acudo a ti para que tú me arrulles en tus brazos y descansar. Este hombre, después que despertó al 3er día, le quitaron la camisa de fuerza porque estaba relajado. Le pusieron ropa normal y le dijeron: te vamos a sacar al patio para que conozcas a los internos. Cuando lo sacan, él oía a los médicos decían: pila con la cadena, que este está loco. O sea, le tenían un pie encadenado. Y él iba caminando cuando oyó la voz de Dios que le dijo: mira hacia la izquierda con cuidado, que hay una puerta que está abierta. Y cuando él mira hacia la izquierda así con cuidado, vio que una puerta estaba cerrada, pero medio abiertica. Y él se le suelta a los 2 que lo llevaban y se lanza por esa puerta y pasa por otra puerta. Y cuando va corriendo, un loco de verdad le tira unos zapatos, toma, y los agarra en el aire. Se escapa, se pone los zapatos sobre la cadena todavía y dura corriendo casi 40 minutos hasta que se mete en una casa abandonada. Ahí lo rodean la policía. Ya es muy detallista con eso. Cuando hay un loco en la calle, hasta armas letales usan. Cuando lo rodean, él dice: no vas a gritar, no vas a sacar la mano, te vas a quedar tranquilo y te vas a poner a orar. Y él se arrodilló a orar. Media hora los hombres decían: sal con las manos levantadas en alto, y él no salía. Se metieron, lo encontraron orando, lo levantaron. Los mismos psiquiatras le dijeron: ¿qué hacemos presionando a este hombre? Este hombre no está loco, este hombre está normal, ¿qué pasa? Y lo dieron de alta. Hoy en día es un gran predicador, lo conocí en Costa Rica dándonos una enseñanza acerca de estos temas. ¿Dónde está la situación que nos has hecho creer realmente que el problema emocional, mental o psiquiátrico, psicológico, de estrés o de carga emocional no tiene solución? Se te tienen que llevar normalmente para donde el psiquiátrico.
en un estado mental que el mundo ha hecho resonar con mucha fuerza. El mundo ha hecho creer que solamente tratándote químicamente es que vas a superarlo. Yo soy testigo. En mi propia vida pasó y ha pasado varias veces. Cuando vienen malas noticias, cuando vienen eventos fortuitos que no tienen nada que ver con el plan de Dios, cómo aprender a superarlos, porque tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para superarlos. Y estamos hablando solamente de traumas emocionales, de eventos emocionales que no tienen nada que ver con espirituales. Estoy hablando de problemas mentales, emocionales, sentimentales. Ya no se da cuenta cuando una persona entra en crisis que empieza a sacudir con violencia, le dan una cachetada y enseguida reacciona, porque en ese momento se desequilibró y un golpe lo hace, pero no todas las veces es un golpe. A veces es un grito, a veces solamente es abrazarlo para que llore, pero no desequilibrarse. La persona que está tratando a ese paciente, como dicen los psicólogos, no debe desequilibrarse igual, tiene que oír y buscar a Dios para en ese momento saber cómo. Muchas veces son traumas que no requieren reprender demonios, solamente abrazar a la persona y llorar con ella. A veces un golpe en la cara o un poco de agua en la cara, como cuando le daba al chavo la chiripiorquia, ¿se acuerdan? La chiripiorquia que le daba al chavo la sanadera con un vaso de agua. Pero hay algunas personas que se desequilibran y se vuelven violentas. Tenemos que ser sabios y prudentes y no desequilibrarnos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la cordura nosotros, lo que estamos tratando el caso. Ahora, estos son traumas emocionales y mentales, psiquiátricos, psicológicos, sentimentales. Cuando una persona la deja el novio o la novia, lo traiciona, lo engañan, esa persona entra en una crisis emocional porque entra a sufrir, a llorar y cuando viene a ver, pum, entró en un estado emocional. Eso no requiere regaños, ni maltratos, ni humillaciones, ni echarle en cara. ¿Viste? Yo te lo dije, no. Hay que acudir a Dios para ayudar a superar el problema. Y si usted es el del problema, tiene que ir a Dios en ese momento con urgencia. No permitir salirse de sus cabales. Usted y yo tenemos el dominio propio para no salirnos de nuestros cabales. Usted y yo tenemos el dominio propio, que es un fruto del espíritu que hace parte de nuestra naturaleza humana renacida. Tenemos el dominio propio, tenemos la templanza para decir un momento, cálmate, Víctor Polo, cálmate, Lumero. Usted se dice a sí mismo, calma, quieto, relaja, escucha, repósate. Se habla usted mismo. Y usted mismo va a ver cómo van a empezar a ocurrir cambios radicales en su vida en ese momento. Otro versículo bíblico que está aquí en Isaías, capítulo 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Proclamarlo en voz alta con mucha fuerza. Y nos salimos de los traumas emocionales o mentales, psicológicos o psiquiátricos, para entrar en los problemas espirituales, los cuando son causados por demonios. Y encontramos un texto bíblico en Marcos 9, 20 al 22. Dice, y cuando vio a Jesús, el espíritu lo sacudió con violencia y cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces lo ha echado en el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El caso de este padre de familia era que trae a Jesús a su niño endemoniado, a su joven endemoniado, un joven. Estaba poseído, estaba atado por un demonio. Y se lo lleva a los discípulos empiezan a reprender fuera y no pasó nada. Cuando él se acerca a Jesús, ven acá, que aquí estos muchachos están maltratando a mi hijo, se lo llevé para que lo oraran y lo están maltratando todo, lo tienen ahí ahogándolo. Haz algo, por favor. Jesús le dice, vengan acá, parranda de incrédulos, ese muchacho quieto, suéltenlo. Y cuando lo sueltan, él sacude con violencia al muchacho y cae en tierra. Entonces Jesús se da cuenta que es un demonio y entra en conversación con el padre. Quiero escuchar el diagnóstico, desde cuándo le da esto, qué ha sucedido, cómo le dio. Jesús, ¿qué buscaba Jesús en la vida de este papá? Saber exactamente a ciencia cierta cuándo y cómo vino el demonio, por qué el demonio vino. Muchas personas entran en problemas de alcoholismo y a través del alcoholismo viene un demonio y se desequilibran emocional y mentalmente. Otros a través de la droga. La palabra droga o drogadicción viene de un griego original que significa hipnotismo. Son cautivadas emocionalmente por la droga. Ese problema, la droga causa muchas heridas en las neuronas
Y las personas entran en crisis emocional y mental hasta de locura. Raya mucho con la parte espiritual. Este joven que trajeron a la presencia de Yeshua tenía demonios. No todos los casos de desequilibrio emocional o mental, de irritación y de locura, sí, no todos tienen demonios. Pero este tenía demonios. Y Jesús reprende al diablo, fuera, sal de él. Y el demonio dice, no, porque a mí me lo entregaron cuando era niño, salga, le mando fuera. Y el demonio sale y el niño queda totalmente sano, el joven. Este caso es muy diferente, porque ahí nos reprendemos a través de una educación mental. Como Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y persevero tengo que. Ahí no va a decir esa palabra ni la va a proclamar en voz alta. Ahí va a decir, espíritu del diablo, yo te ordeno en el nombre de Yeshua que salgas. Cuando un caso de eso ocurre en nuestra vida o alrededor de nuestro con un familiar, nosotros tenemos que, si no oímos a Dios, tiene golpes, que en algunos de esos golpes adivina. En serio, ¿por qué le hacemos? Si el hijo se te levanta con furia y te va a maltratar, tú tienes que reprender y hablarle a él. Te hablo en el nombre de Yeshua. Si no le habla al demonio, háblele a la persona con autoridad y se va a detener, porque cuando usted coloca el nombre de Yeshua, así sea que sea la persona, no sea un demonio, ella se va a refrenar. Pastor, yo lo he hecho y no funciona. Sí funciona y lo tengo por práctica. A mí me funciona con mucha frecuencia y yo no me funciona porque sea pastor. Me funciona porque comprendí la revelación de la verdad y al aplicarla, ella funciona. La palabra de Dios funciona cuando la sabemos aplicar. Pero no me diga que no funciona, porque sí funciona. Un hombre que no estaba endemoniado, que solo era un drogadicto, me atacó, me iba a atacar y yo le alcé la mano y dije, te detienes en el nombre de Dios. Te di mi mano así, el hombre se le cayeron los brazos. Así, boom, se le cayeron. Y él no estaba endemoniado, porque si yo me pongo a reprender no hubiera pasado nada, pero yo le ordené a que se detuviera. Los brazos se le descoyuntaron acá y se le cayeron así. Quedó sin fuerzas. Después me dijo, ¿qué me hiciste? ¿Qué brujería me hiciste? Nada. Te ordené que te quedaras quieto. Y así lo pasó, porque él se desequilibró emocional y mentalmente. Pero cuando viene un demonio a través de una persona, tú tienes que hablarle con autoridad. Te ordeno que te detengas, que salga esta persona en el nombre de eso. De que, ay, Señor, ayúdame, libéralo. No, no, no es así. Ay, no es así. Señor, por favor, mira a mi hijo, está endemoniado. Sí, pero yo estoy haciendo la oración que hizo la mujer aquella que tenía el hijo endemoniado. No, no, eso pasó porque ella no tenía a Jesús en el corazón. Y Jesús era el que estaba dirigiendo el tema de la liberación de esa persona. Pero usted ahora tiene el poder de autoridad. El Señor le dijo, vaya en mi nombre, eche fuera todo demonio, derribe toda maldición, arranque, plante, establezca, vaya en mi nombre, que cosas mayores que las que yo he hecho usted hará. Eso es lo que dice el Señor. Ay, Señor, por favor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. No va a sanar nunca, porque no eso es una oración incorrecta. Proclamo sanidad en el nombre de Yeshua, con autoridad. Proclamo libertad mental, emocional en esta hora y ponga las manos con autoridad sobre la cabeza y ordene libertad. Y enseguida la manifestación de la gloria de Dios cae con poder. ¿Verdad? Pero hay que saber prudentemente qué es lo que hay que hacer. Y en ese momento, si usted acude al Espíritu, Él le da la revelación correcta de cómo debe actuar. Por eso es importante que en un problema de desequilibrio emocional o mental suyo o de alguien, usted entienda el juicio cabal que debe tener para saber controlar la situación. Adelante, mi amor. Me dice si hay interferencia. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. Buenas noches para todos. Bendiciones. Ahorita que mi esposo hablaba y mencionó el versículo de Proverbios que dice que el Señor va a guardar en completa paz aquel en cuyo pensamiento en él persevera. En estos días, el Padre Celestial me habló muy fuerte en Josué capítulo 1, porque realmente el bombardeo mental que a veces llega a nuestra vida y que es lo que prácticamente a veces el meditar constantemente en pensamientos negativos o en pensamientos estresantes lleva a un colapso mental, nos lleva a un colapso mental. Y el Padre Celestial me hablaba que cuando le dijo a Josué
que nunca se apartara de su boca este libro de la ley, sino que meditara en él. Y el Señor ponía a pensar realmente para estos desvaríos mentales, para estos estados a veces de estrés, de depresión, la única forma de salir es tomar la palabra y meditar en ella. Miren, lo digo por experiencia propia. A veces llegan pensamientos tan agobiantes, tan abrumadores, el panorama, las circunstancias que nos rodea es tan fuerte que ahí es donde tenemos que echar mano de las escrituras. Y el Padre Celestial sabía que Josué iba a estar expuesto a situaciones fuertes, porque el carácter, el ímpetu de Josué era tal que él había sido escogido para entrar a la tierra, iba a enfrentar, iba a tener enfrentamientos, iba a tener batallas, quizás iba a tener pérdidas de soldados, pero la única manera como él iba a mantenerse firme, dice allí en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren qué tan importante es una manera también de guardar nuestra mente y nuestros pensamientos, es tomando la palabra y meditando en ella, porque eso nos va a dar va a crear una fortaleza, una muralla en contra de los pensamientos devastadores que a veces vienen y que nos encierran, que producen temor, que producen crisis. Y ahí está la escritura, ahí está lo que ha dicho papá, que ha dicho papá de nosotros, que ha dicho Dios de sus hijos, de lo que hará con nuestra familia, de lo que hará mañana, de lo que tenemos dentro. En esa palabra es que nosotros debemos afianzarnos también, y así pues podemos liberar de ese estado de estrés meditando en las escrituras. Correctamente, cuando una persona medita constantemente en la palabra, va a tener herramientas de Dios y va a tener argumentos de Dios para saber cómo defenderse. Porque todo lo que está grabado en la mente, en el momento que viene la crisis, el Espíritu te lo recuerda. Y tú vas a tener la oportunidad y la capacidad de Dios para contrarrestar todo lo malo. Mire, yo no le recomiendo a una persona que después de pasar por un estado crítico emocional o mental, salga corriendo y vuelva a los quehaceres. No, espérese un momento. Primero tiene que reacostumbrarse al nuevo mover de Dios, porque lo que pasó fue drástico, fue radical, fue contundente, fue para hacer daño. ¿Qué hay que hacer ahora? 2, 3 días consecutivos, meterse con Dios, hacer unos ayunos, estudiar las escrituras, proclamar la palabra en voz alta, orar con alguien que te acompañe para que te llenes de nuevo de la verdad de Dios. Porque es que mira, quedas sin defensa después que sales de un evento de esto y empiezas nuevamente a laborar o a preocuparte como antes. Tu estado puede ser peor que el anterior. Yo sé que de esto yo no puedo convencer a nadie que lo haga. Es como los psicólogos, los psiquiatras dicen, tómese este medicamento a tal hora, todos los días. Y ellos no son responsables de que usted obedezca o no. ¿Quién es responsable del cambio de conducta que usted debe tener para superar lo que acaba de pasar? Para que se acostumbre a un nuevo paradigma. Es usted quien debe responder, porque fue usted, es en usted que se presenta el malestar, ¿verdad? Igual cuando una persona es libre de demonios, tiene que meterse con Dios en ayuno, en oración, a escudriñar las escrituras todos los días y cada rato para que se acostumbre y llene esas áreas vacías donde estaban los demonios ocupándola, se llenen de la gloria de Dios y no haya que repetir la situación a una peor crisis. Cuando uno supera todo esto, uno tiene que saber, debe ser consciente que necesita llenarse de la gloria de Dios. Pero es que yo no sé cómo hacerlo. Apadrínese con alguien. Documéntese con su mamá, con su hermano, con su pastor, con quien está ahí cerca. Es de usted la responsabilidad. No es de su papá, no es de su mamá, es de su pastor. Es suya. Usted es quien tiene que voluntariamente escudriñar las escrituras, meterse en tiempos de intimidad, adorar, orar, poner música de adoración muy íntima en voz alta, adorar, meterse con Dios para que cierre cualquier puerta que haya quedado abierta, tanto a un desequilibrio emocional como a una atadura demoníaca.
Eso es muy importante reconocerlo. Si usted sabe que pasó por una crisis horrible de esta clase, llénese de la gloria de Dios. Y eso es fácil. Escudriñando las escrituras, orando. No, pero yo no sé orar. Aprenda y métase con el Señor y Dios le va a guiar. O aconséjese de alguien. Ven acá, aconséjame, explícame, guíame. Alguien le va a guiar. Quien esté más cerca. Y si no ha pasado, esté preparado siempre, hermano. Óigame. Yo lo reconozco. Cuando andaba metido de cabeza en los proyectos estos de la GAT, en varias oportunidades me tocó sentarme, renunciar a todo, apagar el teléfono, apagar todo y meterme con Dios porque era mucha la opresión. Y eso eso estaba rayando en mi vida con un desequilibrio emocional. Y hasta sentía que reaccionaba violentamente. Y no sabía por qué era tan grosero a veces con las personas sin haber motivo. Eso tiene que ver con un estado emocional de ansiedad o de estrés. Usted esté demasiado cargado y estresado, deje todo tirado y métase con el Señor. Yo recuerdo que una vez viajé de aquí de Cartagena y me metí en un pueblo de mi mamá 3 días calladito, solamente comiendo y durmiendo. En serio. Y desperté totalmente sano. Eso a veces no necesitas hacer tanta fuerza. ¿Qué te van a hacer los médicos para que duermas? Te van a inyectar. Te van a inyectar un medicamento que te va a poner a dormir. Eso es todo. ¿Ya? ¿Qué necesitas tú? Descansar, relajarte, soltar. Yeshua dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Métase en el Señor. Métase en 2, 3 días de ayuno. Deje de comer, deje de preocuparse. Suelte las cargas de opresión y dedíquese a Dios. Porque eso le llega también a las personas que nunca les ha dado. Le va a llegar a cualquiera de nosotros. Somos propensos a llegar a esa condición por demasiada carga. Eso no le da, no, que eso nada más le da, no, a cualquiera le puede pasar, mi amado, a cualquiera le puede pasar. Preocupado por el matrimonio, no sé quiéncito, preocupado por una deuda, preocupado por no sé qué, y le entra, el enemigo empieza a hablarle a su mente, a desequilibrarlo. Cuando se trata de un problema espiritual, tenemos que utilizar armas diferentes. Mateo 17:18 dice, Jesús reprendió al demonio y salió de él y el muchacho quedó sano desde aquella misma hora. Y en Marcos capítulo 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando es un demonio que le está afectando a usted mismo, porque a usted mismo también lo puede desequilibrar un demonio, no crea que no. Si usted abre la puerta, un demonio lo puede torturar y lo puede afectar y lo puede desequilibrar emocionalmente. Tiene que ordenar ese espíritu. Suelta mi mente, suelta mi voluntad, suelta mis emociones, suelta mi cuerpo. Vete ahora, yo renuncio a ti, cierro toda puerta por la cual hayas entrado y te ordeno salir de mi vida. Y eso va a ser instantáneo. Así con fuerza. No se ponga a llorar. ¡Ay, demonio! ¡Demonio, déjame! Yo oraba por una persona que tenía 3, 4 días estar orando, batallando con demonios. Y decía, ¡ay, ya! Cuando yo oraba, dice, sí, por favor, demonios, que por favor, ni que por favor, suelta ahora mismo y sal de mi vida, te ordeno en el nombre de Yeshua, con autoridad. Y esto parece una locura, pero hermano, si no nos paramos firmes, los espíritus inmundos van a hacer de nosotros su amerreír, su juguete. Es muy importante aprender a tomar con autoridad la palabra de verdad y a proclamarla con fuerza. Así como me está oyendo hablar a mí, fuera en el nombre de Jesús, así con fuerza. No rogándole. Ay, por favor, vete, vete, vete. Es como si tú le dijeras a un ratero que se está metiendo en tu casa, ay, no me atraque, vete, vete, vete. La atracada va a ser del siglo. Pero es importante aprender a tomar con autoridad el dominio propio. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Y en Marcos 6:7-13, Jesús, después que los había entrenado, llamó a unos 70 y los mandó de 2 en 2 a las ciudades a proclamar el reino y a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Y llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y regresaron al Señor. Señor, imagínate, los demonios se nos sujetaban entre hombres. Sí, yo sé.
Yo desde aquí veía que le estaba yendo bien. Porque, hermano, no es un misterio. O sea, rompa con esa bendita mentira que el enemigo le ha hecho creer, que solamente la liberación la pueden hacer los pastores. No. Usted, cuando se enfrente a una situación de esa, no se ponga a llamar a nadie. Párese en la raya y párese a ese demonio, ordénela así con autoridad. Suelta a esta persona o suelta mi vida. Sal ahora. Y eso va a pasar. Dice el versículo 17 del capítulo 10 de Lucas: volviendo los 70 con gozo, diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujetaban en tu nombre. Wow, ¿qué vamos a hacer cuando se trate de un problema espiritual que no tiene nada que ver con un problema emocional o mental? Tiene que aprender a discernir o a descubrir en la presencia de Dios en ese momento. O sea, en cuestión de segundos, Señor, ¿a qué me estoy enfrentando? Por eso yo siempre le digo y le enseño que la comunión íntima con Dios todos los días es importante. Porque mientras usted mantenga en comunión íntima con Dios, cualquier evento que se le presente, usted va a poder oír a Dios guiándole. Mire, yo le estoy enseñando, y hoy es la última enseñanza de la sanidad. Hoy es la sanidad emocional y mental. Toda la semana, lamentablemente 2 días no pudimos conectarnos, pero los días que nos conectamos sí hablamos de cómo sanarse físicamente. Y esta vez emocional y mental, espiritualmente. Si es espiritual, si es emocional o si es mental, usted necesita saber a qué se enfrenta. Y eso no es hacer ningún curso, eso es en cuestión de segundos. Es como cuando alguien le saca un cuchillo a uno y uno no sabe qué hacer. Usted tiene que en ese momento saber qué va a hacer. O se deja atracar o espera al tipo que le tire para saberlo esquivar. Tiene que saber qué va a hacer o se va a morir. Si el tipo viene con furia a atacarlo con un cuchillo, ¿usted qué va a hacer? Mire, si tengo espacio, el carrerón va a ser serio. Y para que me haga daño tiene que alcanzarme. Pero si no hay espacio, ¿qué hace? Se deja apuñalar. Se deja matar. Tenemos que aprender a tener el dominio propio activo. Mire, nosotros no podemos dejarnos guiar por las emociones en todo tiempo. Porque dejarnos guiar por las emociones en todo tiempo vamos a fracasar, vamos a perder, vamos a tener daños irreparables. Tenemos la autoridad en el nombre de Yeshua para reponernos a cualquier circunstancia, por muy difícil que sea. Y la escritura dice en Efesios 6 que después que ha pasado todo, tenemos que aprender a mantenernos firmes en libertad. Aprender a mantenernos firmes en libertad. Y después de haber acabado todo, permanecer firmes en la verdad. Yo quisiera oírles, escucharles, preguntas, inquietudes, no se quede con nada. Hable en este momento para saber cómo vamos a ayudarle o qué se me ha escapado que usted al preguntar pueda retomar yo la idea y ampliársela. Adelante. Preguntas, inquietudes. No sé qué me da pena, nadie lo está viendo. Active su micrófono y diga: siento esto, he tenido estas experiencias, no he podido superarla, lo que sea, pero no se quede callado en esta oportunidad, porque después no va a saber cómo defenderse. No va a tener las herramientas necesarias y es posible que a mí se me haya escapado algo que usted tenga el pendiente y podamos encontrarlo. Adelante. Yo le otro hice una pregunta en Facebook. ¿Tú estás preparado para recibir la muerte de un ser querido? Solamente 6 personas respondieron y todos dijeron lo mismo: no estoy preparado. Y esa pregunta se la remito yo a usted. ¿Usted está preparado para una mala noticia? ¿Usted está preparado para que se le vuelva loco un hijo? ¿Usted está preparado para que su hija se le trastorne mental, emocional o diabólicamente? Porque cuando no es mental, es diabólico. Los trastornos obedecen a 2 cosas. Pues una atadura espiritual, alguien le lanzó una maldición, su hijo la cogió, se enloqueció, o de pronto una mala noticia, o de pronto el estrés lo llevó al extremo de no soportar lo que estaba viviendo. Y hay personas que no tienen nada que ver con demonios, pero que se quitan la vida solamente por un estrés emocional, porque no soportan lo que está pasando en su vida y terminan suicidándose. Las personas que le están cobre, no tienen con qué pagar y miran para todas partes. No es un demonio que tienen adentro, pero el demonio desde afuera sí le va a decir:
pila, esto no tiene solución, ahórcate, tíratela ese cable eléctrico, tíratela ese carro. Ojo, sí, el demonio no está dentro, pero sí le va a estar influenciando para que usted haga lo que no debe hacer, porque eso es normal. El enemigo va a aprovechar ese momento para venirse con todo contra usted. ¿Qué tenemos que hacer? Retomar el control. Preguntas, inquietudes. Luis Carlos, tenías una pregunta la otra vez, no sé si yo te la contesté, no me acuerdo. Elinor, por ahí está Lupe. No sé si por ahí está Mari Romero. Las personas que han tenido algunos eventos cortitos en esta dirección pueden hacer preguntas. Adelante, sin miedo, sin temor. Adelante, Rosario. Me dices tu ciudad Buenas y nombre. noches, pastor. Soy yo, ¿Quién? Ana. Ana Dueñas. Sí, Anita, Sí, adelante. señor. ¿Cómo está? Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bueno, como usted sabe, yo estuve en estos días pasando ciertos episodios, como usted y la pastora Nayi saben. Y ahorita usted decía que una de las formas, o sea, que había muchas maneras de sacar a la persona de ese estado. Y dio varias, pero la que más me sirvió a mí fue el que me escucharan. Ajá. El que me escucharan. O sea, ese hablar con la profeta Nayi, ese hablar con mi hermana Giniva, el hablar con usted, la visita que usted me hizo a mi casa, o sea, eso fue algo que me ayudó demasiado. Gracias a Dios pude salir de ese estado en el que me encontraba, que hasta la clínica me llevó. Pero bueno, en el momento en el que sentí esa voz que me decía, ya, o sea, ya hasta aquí todo terminó, porque sí la sentí y era como que para que yo me hiciera algo, pero no me dejé llevar de eso y yo me postré de rodillas y toda esa noche me la pasé de rodillas, desahogándome en la presencia del Señor. Lloré, oré, clamé, proclamé sobre mi vida, pero aún así, o sea, era algo como que en ese momento era más fuerte que yo y yo no sabía qué hacer, pero bueno, gracias a Dios los tuve ustedes tres a mi lado, me escucharon, me dieron consejos muy sabios. A Luis Carlos, perdón que no lo había mencionado, pero Luis también estuvo allí, también fue muy sabio con sus consejos y bueno, yo le doy la gloria a Dios porque hoy puedo decir que pasó ese momento, que tengo herramientas para que si en algún momento vuelve a pasar, que estoy segura que no, porque sé ya el motivo por el que estuve ahí. Ya uno sabe cómo actuar, pero lo que más lo levanta a uno, como decía usted, es la palabra, o sea, meterse, leer, apropiarse de la palabra, de las promesas, de lo que el Señor te habla en esos momentos en el que tú no sabes ni qué hacer, te levantan y te fortalecen. Y los hombros amigos que te ayudan en ese momento también, te ayudan demasiado. Entonces, la escucha, el escucharlo a uno cuando uno está en esos momentos es bastante importante. Muchas Sí, gracias, pastor. eso fue uno de los temas que pasé por alto. Los psicólogos te meten en conversa y te empiezas a hablar, y de pronto a las 2 horas está hablando y dice usted que, ay, doctor, muchas gracias. El médico no hizo nada, el psicólogo no hizo nada, pero tú te desahogaste. Y al sacar tanta cosa que tenías adentro hablando y hablando, quedaste libre. Por eso también es muy importante el desahogarse a través del diálogo, del hablar con alguien que sea de tu confianza. Si no es un ministro de Dios, es alguien de mucha confianza que al tú comentarle todo no te va a echar en cara nada, sino que te escuchó y tú fuiste libre. Así como te sacan de un estado emocional a través de un golpe o a través de colocarte el hombro para que llores, también es muy importante el escucharte. Gracias, hermana Ana, por recordármelo.
y me alegro por todo lo que ha pasado en tu vida. ¿Quién más tiene alguna pregunta, inquietud o en algún aporte? Voy a escuchar un par de personas más para entrar en oración. Adelante. Adelante, Elinor. Buenas noches, bendiciones a todos. Bueno, por dos casos que se dieron en la congregación, ¿qué les comento? Está pasando un avión, está bastante cerca. Lo que he visto, lo que se está exponiendo esta noche por medio de la escritura, muchos casos no son demonios, sino una fuerte opresión, problemas, dificultades, incluso mal manejados, personas que en el momento no encontraron una mano amiga que les ayudara, que les aconsejara, de que incluso le dieran una buena alimentación, porque la persona tiende a no comer, a no comer. Y eso es importante. Dos casos que he visto de cerca, y hay algo que es importante, no desesperarse, que mucha gente piensa que de un día para otro van a salir de una condición, pero hay personas que sí se les da. Vimos en un caso en la iglesia, acá en la congregación, que una mujer vino precisamente de Panamá totalmente enloquecida, y vemos de que no estaba comiendo bien, no estaba alimentándose bien, estaba encerrada prácticamente, y fue de un día para otro, un choque para ella, y ella vino aquí totalmente enloquecida. Ya está totalmente bien. Uno fue la parte alimenticia, orar por ella, escucharla, sobrellevarla, porque en momentos hasta groserías dicen personas que nunca han dicho malas palabras, comienzan a decir malas palabras. Es algo impresionante, o sea, el cerebro, las emociones, el alma, no podemos decir se vuelve loca, pero sí llega un momento en que se desnivela toda, se descuadra toda, y vemos personas que precisamente esta, una persona cristiana, una persona muy sana, de un temperamento muy suave, o sea, un temperamento muy suave, y una persona que se volvió agresiva, violenta, se quería ir para la calle desnuda, decía malas palabras, y llegó un momento en que el orar por ella, estar pendiente, buena alimentación, decirle que la entendíamos, llegó un momento que actualmente está totalmente bien, pero precisamente creyéndole a Dios, e incluso sin medicamento está totalmente bien. El caso de un familiar también, y vemos que ni sombra a lo que estaba anteriormente, pero vemos que va cambiando poco a poco. Entonces es algo que no hay que desesperarse, y pues nos ratificamos, decimos nuevamente que no todo es demonio, hay que mirar a ver parte emocional, mala alimentación, se aíslan y todo. Entonces todo eso hay que corregirlo, y sobre todo ponerlo en las manos del Espíritu, que es lo que nos ayuda a sobrellevar todo esto. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sí se sale y sí se puede. Bendiciones, apóstol. Amén, muchas gracias. Ahora que la profeta Elinor toca el tema, varios de los casos que hemos tratado en este tiempo han sido oír a la persona y preguntarle cosas. Me reuní con una muchacha y con sus familiares ahí mismo a la vez, y le empecé a preguntar. Le pregunté tantas cosas que la persona hablaba, respondía, hablaba, meditaba, hablaba. Yo le hablaba si escuchaba voces, no. Cuando me di cuenta, terminamos la sesión, no oramos por demonios, no era demonio, era un estrés terrible que esa mujer tenía, de tantos problemas financieros que tenía. Entró en una crisis emocional terrible que se está volviendo una locura. Divagaba, o sea, hacía cosas de loco, o sea, es como si llegara a un estado de locura, porque es un estado demencial prácticamente. No necesariamente la persona está loca, pero si llega a ese extremo de ser como reaccionar como un loco, divagar, hablar mal, ser violento, decir palabras negativas, maldecir a la gente, irrespetar a los padres, a maltratar, a atacar físicamente a los padres, a los hijos. O sea,
Es peligroso el extremo a tal punto de llegar a matar a alguien cuando una persona se desequilibra, y no son demonios. Son problemas emocionales, sentimentales, psiquiátricos, psíquicos que le están afectando. Pero nosotros tenemos que saber, como decía la profeta Elinor, no desesperarnos, con calma, con paciencia, con mucha sabiduría y mucha templanza para saber cómo dirigir el evento. Hay algunos de ustedes que nada más me dedico a escucharlos. Pastor, que estoy estresado, que nadie me atiende, que nadie me quiere, que yo... Y ay, ¿qué más? ¿Y quién más? ¿Y tu mamá? Nadie me quiere, ni mi mamá, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Entonces, ay, terminan llorando fueron libres. Estaban muy cargados, estaban muy oprimidos. Y repito, son los eventos que se van a estar suscitando con mucha frecuencia en este tiempo final. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque va a llegar el momento del estrés, de la persecución, de la angustia, del no saber qué hacer, del no saber cómo salir de tantos problemas, de tanta presión. Nadie soporta tanto. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo trabajaba muy fuertemente con la liberación, con un pastor aquí en Cartagena, y un día trajeron una mujer que le hice prueba y no vi demonio, y seguía loca. Yo decía, pero no es demonio, ¿qué pasa? Yo me quedé así y dije, Señor, soy un chacho en la liberación, pero esta persona no tiene demonio, ¿qué hago? Y la persona era como un loco, una loca, y así loca, y se rompía la ropa, y yo pensaba que era demonio, y reprendía, y después empecé a hacerle prueba, y no era demonio. Eran emociones desequilibradas, estrés, mucha carga de opresión, muchas malas, tanto problema tenía esa mujer en su casa que estaba llegando a la locura, y no eran demonios. Tenemos que ser muy prudentes y muy sabios para saber cómo sacar adelante estos procesos que no crea que no le pueden llegar a suceder a cualquiera de nosotros. Y tenemos que estar preparados para saber cómo sanar a un desequilibrado mental o emocional, o a una persona que tiene un problema de esquizofrenia o de locura, de demonio o sin demonio. Pero tenemos que estar preparados porque nos va a llegar. Vamos a proclamar. Padre, yo te doy gracias en este momento, porque tú nos has enseñado a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yeshua. Y en este momento queremos renunciar a todos aquellos pensamientos de condenación, de culpa, a todos aquellos pensamientos de estrés, de derrota. Hemos tenido derrotas en nuestra vida que se han acumulado y se han convertido en un trauma emocional y mental, Señor. Hemos tenido malas noticias, experiencias por deudas, por compromisos que no hemos podido cumplir. Muchas veces no hemos podido cumplir metas personales y eso nos ha llevado al estrés, a la culpa, a la condenación y a la crisis. Muchas veces, Padre, no hemos descansado en ti y hemos permitido que nuestra mente se llene de tantas cosas que no tienen nada que ver con tu verdad y tu reino, y en esta noche queremos renunciar. Padre, yo renuncio a toda preocupación, a toda angustia, a todo estrés, a toda carga de opresión. Yo renuncio en esta hora en el nombre de Yeshua a toda opresión mental, emocional. En el nombre de Yeshua saco de mi mente todo aquello que me carga, que me oprime, y vengo a tu presencia a descansar en ti, Señor. En este momento, que tu espíritu fluya con libertad para que se vaya toda condenación, toda culpa, toda carga. Si has dicho claramente que tú nos traes descanso y paz, vengan a mí a descansar. Hoy queremos descansar, y todos los días de nuestra vida, cuando nos sientamos oprimidos, cargados, atribulados, vamos a descansar en tu presencia, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado, Señor. Y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshua, renunciando y despojándonos de toda carga de opresión que no nos pertenece, porque no tiene nada que ver con tu verdad, Señor. Son mentiras de las tinieblas que se atizan y se afogonan cada día contra nuestras vidas para limitarnos, para paralizarnos, para no dejarnos activar tu verdad, tu poder en nuestras vidas. Soltamos toda carga de opresión, ministramos a nuestra mente, a nuestra cabeza, nos ponemos las manos proclamando que hay libertad en este momento emocional, libertad física, libertad espiritual, y descansamos en tu presencia. Y ahora mismo, Padre, si ha habido demonios
acompañando estas actividades. Renunciamos a estos demonios, los echamos fuera de nuestra mente, fuera de nuestra voluntad, fuera de nuestras emociones, espíritus de tortura, espíritus de tormento, espíritus estresantes, de cargas, de opresión, de culpas, de tensiones emocionales y mentales, fuera de nuestras mentes ahora mismo, en el nombre de Yeshua. Proclamamos nuestra libertad ahora mismo. Ahí está la unción de Dios. Ahí está la unción de Dios. Siento que hay personas que se están sacudiendo por la presencia de Dios. Ahí está la unción de Dios. Se liberan su mente, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos. Perdonen esta hora a las personas que estaban oprimiendo su mente. Diga: yo perdono a mi papá por todo el daño que me hice. Perdono a mi jefe. Perdono a mi compañero, a mi vecino, a aquel policía injusto que me maltrató tanto. Lo perdono. Haga perdón en esta hora. Perdone de todo corazón. Renuncia al resentimiento, al odio, a la amargura. Y ahora mismo, Padre, se va toda culpa, toda condenación, toda maldición que vino por causa de puertas abiertas, por causa de dejarnos oprimir por las tinieblas, Señor. Y en este momento se va todo espíritu de locura. Yo me levanto contra todo demonio de locura y lo echo fuera de la mente, de la voluntad, de las emociones de mis hermanos, de todo el que está escuchando esta enseñanza. Esta oración es libre de todo poder espiritual, mental, de todo demonio, de toda maldición, de toda atadura, libre por el poder de Dios. Se va toda influencia maligna de las que póngase las manos en la cabeza. Se va de esta cabeza, de cada cabeza que se ha puesto las manos, se va toda influencia maligna, se va toda carga de opresión, se va toda esquizofrenia, toda locura, toda maldición, toda atadura, se rompe en esta hora. En el nombre majestuoso de Yeshua. Ahí está tu poder, Señor. Ahí está tu poder, Señor. Ahí está tu poder, Señor. Ginia, ponte las manos en la cabeza. Hay una unción para ti en esta noche, hija. Se va toda culpa, toda carga de opresión, se va toda preocupación, toda ansiedad, toda necesidad angustiante, desaparece ahora mismo en el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua hay libertad, porque Él fue castigado para que tuviéramos paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso hoy somos libres en su nombre. Y te doy gracias, Padre, porque tu espíritu está recordando cosas que aún no se habían confesado, cosas que aún no habían salido. Tu espíritu está fluyendo con libertad en esta hora, trayendo claridad, trayendo libertad, trayendo bendición. Y tu unción se mueve de forma sobrenatural sobre cada persona que está escuchando este video, Señor. Son libres de la opresión, son libres de la carga, son libres de la angustia. Hay libertad en esta hora por el Espíritu de Dios, que está recordando los eventos, y las personas están renunciando en esta hora y echando fuera de sus vidas todas cargas de opresión, toda angustia, todo desespero. Oh Dios, gracias, porque está fluyendo con libertad en medio de tu pueblo, mi Señor. Y bendigo a aquellas personas que se han colocado en esta hora en tu presencia para ser libres. Sigue procesando sus vidas. Sigue liberando, sigue ministrando. Hay poder en el nombre de Yeshua para ser libres. Somos libres en el nombre de Yeshua, y ninguna arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Y condenamos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque en ti hemos confiado, Señor. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra libertad, tú eres nuestra bendición, y tu espíritu pudre todo yugo de esclavitud que nos afligía y que nos contenía, mi Señor. Y nos levantamos en autoridad en el nombre precioso de Yeshua, y todos los días de nuestra vida, Padre bueno. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Te damos gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, y porque te estás moviendo con libertad, y seguirás moviéndote en cada vida, en cada familia, Señor. Te glorificamos en el majestuoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Damos gracias al Señor por la vida de cada persona. No duden en llamarme, en consultarme. Le vamos a ayudar. Estamos dispuestos para usted. Dios tiene un propósito con su vida. No se deje aplastar por las tinieblas. No se deje controlar por sus emociones. No se deje desequilibrar. Permita que Dios se glorifique en su vida a partir de este momento en adelante.